ciclo de... ahí estamos grabando, gracias Rosy, de IA en Acción. Ante todo me presento, yo soy Damián Suárez, soy director general de Mega Research y coordinador del Comité de Innovación de AMAI. Un desafío que AMAI se había planteado con los líderes de este nuevo bienio, que Gaby Alcalá y Nacho Cárdenas, es crear un nuevo espacio donde podamos conectar más allá de las agencias, también invitar a las empresas, invitar también a proveedores de tecnología y a proveedores en general para reflexionar sobre, bueno, lo que está pasando en el mundo hoy y sobre todo en la innovación. Y cuando hablamos de innovación, hoy todo el mundo está pensando en IA, ¿no? Que es un vasto mundo de cosas y situaciones que hoy intentaremos develar, por un lado, con Paloma de PepsiCo, que en breve voy a presentar. Bueno, la idea de este ciclo es que hoy es el primero, va a haber uno el miércoles que viene, que en breve será habilitado, luego habrá otro pasado el feriado para el 24 y quizás, si esto es un éxito, bueno, se pueda ir propagando con la participación de los que quieran poder compartir, ya que estamos en un momento que necesitamos compartir, necesitamos escucharnos. Sabemos que lo que hacemos a veces no se puede contar del todo, pero bueno, muchas cosas sí y nos vamos a enriquecer si logramos este cometido, ¿verdad? Bueno, ahora voy a presentar a Paloma. Paloma, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Sí, todo muy bien, muchas gracias. Bueno, perfecto. Bueno, voy a leer sobre Paloma. Aquí tengo mi resumen. Paloma es especialista en la evaluación sensorial y ciencias del consumidor, con 18 años como Sensory and Consumer Senior Manager de PepsiCo, que además fue tu primer trabajo en el rubro, larga carrera, liderando proyectos de innovación y transformación en LATAM para las categorías de alimentos y bebidas. Es licenciada en Química de Alimentos por la UNAM y también tiene una maestría en Diseño Estratégico e Innovación por la Universidad Iberoamericana. ¿Y por qué está acá? Porque hace 4 años lidera proyectos de integración de inteligencia artificial y machine learning y tiene a cargo un equipo global donde evalúan e incorporan proveedores y startups de tecnología para corto o mediano plazo. Y también la distingue una capacidad de liderazgo, comunicación y entendimiento del rol de la cultura para liderar estos equipos globales. Y la palabra cultura va a aparecer bastante aquí, ¿no? No solo vamos a hablar de IA, también vamos a entender cómo la IA conecta con la cultura. Bueno, ya en el plano personal, su mayor logro, dice ella, que se remonta hace mucho tiempo atrás, cuando salió de su ciudad pequeña, a los 18 años, donde estaba con confort, seguridad, un estilo de vida conocido, para ir a la Ciudad de México y encontrarse con que antes era una excelente estudiante, de golpe en Ciudad de México se sintió absolutamente perdida, pero bueno, logró acomodarse y acá lo puse entre paréntesis, ser una adulta responsable, ¿no? Que creo que parece que lo has logrado y bueno, convertirse en lo que sos hoy. Tiene como hobbies el cine, le encanta bailar, escribir y la música, ¿no? Es interesante. Y su artista musical favorita latina es Shakira, que, bueno, digo, por si quedaban dudas, vamos a mostrar una foto de su outfit en el último show de Shakira, que fue recientemente. La verdad que le queda muy bien el rubio. En la internacional le gusta Black Eyed Peas, Lady Gaga y, bueno, no deja mentir, la verdad que espero que ha sido un gran show, según me contaste, Pal. Sí, bastante. Bueno, le apasiona experimentar, probar cosas nuevas y si no hubiera sido quien es, sería bailarina profesional del estilo de Lady Gaga y Shakira, ¿no? Una bailarina clásica y espera tocar un instrumento algún día, la guitarra la espera. Bueno, buenos días, Pal, ¿cómo estás? Todo muy bien, muchas gracias. Con esa intro acerca de un poco de mí, ¿no? Y de las cosas que me gusta hacer y pues también de mi background profesional. Bueno, excelente. Antes de empezar, solamente algo para explicar la dinámica. Vamos a estar hablando más o menos 40 minutos con Paloma. Abajo un chat, bueno, ya lo están usando, así que no hay nada para decir, pero hagan preguntas, las vamos a ir leyendo en la medida que estemos en la entrevista. Bueno, entrevista no, en la conversación.
Y al final estos últimos minutos vamos a poder hacer preguntas orales. Rosy, que está aquí atrás, es la que administra el espacio, así que levanten la mano quien quiera hablar al final y vamos a poder habilitar el micrófono. ¿Bien? Bueno, ahora sí, empezamos luego de la larga introducción. Vamos por el principio. A ver, tuviste que integrar IA en la compañía en PepsiCo. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo se empieza a delinear? ¿Cómo fue liderarlo? Así que contá lo que vos quieras acá al respecto. Sí, pues bueno, igual ahí comentarles que este fue un proceso en el que yo estuve participando, se inició en 2018 y el assignment como tal o la tarea que teníamos en ese momento y que me tocó liderar era entender de esta oferta que existía de diferentes proveedores, de diferentes personas, empresas, startups que al final del día pues conectan con nosotros o tienen información en redes, qué es lo que ofrecían y qué de lo que ofrecían podíamos utilizar en nuestra área, que es Sensor and Consumer Experience, para realmente empezar a avanzar en estas cuestiones de inteligencia artificial. Y estoy hablando de 2018, que es cuando a mí me toca tomar el tema, ¿no? Pero ya había como algunos parámetros, algo como iniciándose un año antes. Y la primera tarea que fue importante fue entender cómo crear una propuesta para evaluar, para ver qué es lo que estaban ofreciendo y sobre todo cómo se conectaba eso con el área. Y creo que ahí la parte interesante es que de inicio, el assignment, más allá de tener como un requerimiento específico, era de exploración, ¿no? Era, vayamos, veamos, hay varias cosas que están sucediendo, veamos qué es lo que está pasando y tengamos esa mirada al exterior de las ofertas que hay disponibles, entendamos qué se puede utilizar y empecemos a explorar. Creo que esa fue una parte importante de 2018 y después, pues, lo obvio o lo evidente, ¿no? 2019, finales de 2019, 2020, la pandemia y muchas cosas a partir de ahí creo que empezaron a cambiar, empezaron a acelerarse también. La cantidad de oferta que teníamos fue totalmente diferente a lo que inicialmente se veía. Hubo muchas startups que empezaron a crear cuestiones, soluciones que ofrecían en términos de entender al consumidor, entender sus decisiones, entender qué es lo que estaba pensando, las emociones y demás. Y entonces ahí es donde se vuelve un tema interesante y pues se requiere también mayor acción o mayor rapidez y agilidad a la hora de empezar a entender esta oferta y a poner en acción el plan, ¿no? Como tal. Y me imagino que hacer esta evaluación de distintos proveedores, tecnologías, es un poco engorroso, ¿no? Tienes que identificar, conocer. ¿Cómo fue ese proceso? Pues el proceso como tal fue de inicio cero digital, ¿no? Fue muy manual, me refiero fue poner una hoja de Excel, empezar a ver la oferta, empezar a ver qué es lo que tenían en sus redes, qué es la información que ofrecían y empezar a clasificar, a crear un sistema de clasificación de dónde te daban una solución. Era un tema que tenía que ver con eficiencia, tenía que ver con consumidor, tenía que ver más en estos parámetros de sensores o una tecnología. Y creo que aquí es importante hacer a lo mejor como una pausita, un recap de algo que me parece interesante que tomemos en consideración, porque hablamos mucho, o creo que el buzzword, ¿no? O la palabra que es más conocida es inteligencia artificial y es en donde estamos hoy, pero la realidad es que creo que hay más términos o todo esto parte de algo un poco más atrás, ¿no? No nada más se trata de la inteligencia artificial, sino de cómo podemos hablar de la transformación y de esta transformación hablando desde lo digital en específico. Y creo que por ahí ya pueden ver mi pantalla. Eh,
estos son los conceptos que creo que es importante que nos tomemos un espacio para entender, ¿no? La inteligencia artificial dentro de esta revolución industrial 4.0 o esta cuarta revolución, hablando de que la primera fue la máquina de vapor, luego la electricidad, luego justo empezar a hablar de la digitalización y ahora en esta parte de inteligencia artificial, cuando hablamos de todo este concepto, de cómo empieza a revolucionarse el tema del acceso a los datos, la democratización del conocimiento y demás, lo que creo que es importante es que hay tres niveles, ¿no? Hay desde la parte de digitization, luego la digitalización de procesos y por último la transformación digital. Hoy estamos como en ese piquito donde lo que buscamos es aprovechar las tecnologías que van emergiendo para construir nuevos sistemas y modelos de negocio. Y dentro de estos, la inteligencia artificial es una herramienta que a lo mejor voy a hacer mucho enfoque en esto, porque creo que de repente se nos olvida eso, que es una herramienta, no es como tal, no implica mayor cosa que es una parte de nuestro toolbox, de lo que tenemos disponible para dar respuesta o para dar soluciones en cuestión de crear innovación, nuevos modelos de negocio, etcétera, ¿no? Y dentro de inteligencia artificial hay diferentes capas, está todas las cuestiones de machine learning, deep learning y ahora la inteligencia generativa, ¿no? El generative AI. Entonces, al final, creo que es importante tener como este panorama cuando empezamos a hablar de esto, cuando empezamos a tratarlo, a lo mejor no había tanta información al respecto y fue importante para nosotros empezar a clasificar de todas estas soluciones que diferentes empresas ponían a la mano, qué era lo que nos daba, para qué podía servirnos. Era algo en donde creíamos que podría darnos un diferencial o era relevante para nuestra área y relevante para la compañía, que creo que también eso es importante. Siempre hay que conectar toda esta parte de una herramienta, y eso creo que como comunidad de investigadores es algo que a lo mejor tenemos en común, no es solamente el qué tengo que hacer o cómo lo voy a hacer, es qué es lo que quiero resolver, cuál es el problema que quiero solucionar. Y creo que esa fue la clave, empezar a poner todas esas empresas en una base de datos, decir cuál era la solución, qué es lo que ofrecían, cómo conectaba eso con nuestra área o si tenía que ver con alguna otra, para empezar a filtrar y te puedo decir que de 120 empresas que revisamos, la realidad es que hicimos algunas conexiones ya para ir más a detalle con alrededor de 15, 20, y de ahí decidimos cuáles tenían información que podrían ser factibles para crear pilotos, ¿no? Que también eso es algo que es interesante acá. Es importante también entender cómo estos modelos funcionan, qué tan transparentes son en cuanto a los resultados que te entregan y cómo eso va a conectar o no con lo que hoy se hace o con lo que estamos haciendo de manera tradicional. O sea que lo primero que emerge de tu chart y de tu conversación es que en IA se engloban un montón de cosas, pero que quedan bien que estén ahí, ¿no? Porque es un buen paraguas, pero definitivamente no tienen nada que ver unas con otras. Y probablemente que si bien IA está quizás más en la parte de arriba de tu pirámide, se hagan un montón de cosas abajo de tu pirámide, ¿no? Lo que es Ujú. digitalización y transformación de procesos, ¿no? Exactamente, sí, y al final del día todo parte de los datos, de lo que se tiene disponible. Un modelo de inteligencia artificial lo único que busca es replicar nuestro pensamiento humano, pero para poder hacerlo necesitas data, o sea, necesitas Ujú. datos, necesitas información que te ayude a construirlo. Y si eso no lo tienes, o si lo tienes analógico, lo tienes que digitalizar como un primer paso para poder empezar a crear o ir subiendo en esta parte de los niveles para llegar a esta parte de inteligencia artificial. Ujú. Acá justo Ana Rosa Uribe pregunta si esa base de datos se sigue actualizando con empresas nuevas o ese research inicial fue como la base de todo.
creo que es la base de todo, pero al final creo que sí siempre es importante, esto es iterativo, ¿no? Y es algo Ujú, que no termina, para mí es como un never ending story. Al final del día, es cierto que también en términos de tecnología, de digitalización, la oferta se va diversificando, se va volviendo más específica. Y entonces es importante mantener esta conexión, ¿no? A lo mejor ya el trabajo no es tan arduo como en un inicio cuando tienes que ir a través de todo y poner 120 diferentes ofertas para filtrarlas. Ahora ya con un poco más de estrategia se puede desde un inicio ver e ir actualizando esa base de datos, ¿no? ujú. Y cuando empezaron a hacer esta búsqueda, ¿no? Con distintos proveedores, ¿tenían claro qué querían solucionar? ¿O también era, bueno, a ver, sorpréndanme, qué es lo que tienen? En La esa realidad, primera etapa, ¿no? en esa primera etapa, la verdad es que, como les mencionaba, fue más exploratoria, fue un scouting, o sea, fue ir y ver, no había un objetivo tan definido o tan claro, era entender, y creo que a veces nos pasa eso, ¿no? Y creo que es algo también bastante humano y bastante de empresas o de compañías y de la forma en que trabajamos. De repente, hablar de inteligencia artificial, hablar de digitalización, fue el boom. Entonces queríamos meter soluciones, ¿no? Queríamos tener herramientas de IA con las cuales declarar o con las cuales decir qué es lo que nos puede dar. Al final del día, en ese momento, como les comento, era más exploratorio, pero creo que al final del día, conforme vas aprendiendo, te vas entrenando, te vas entendiendo un poquito más sobre cómo se construye estos diferentes niveles, empieza la estrategia, ¿no? Y en ese sentido, creo que esa es una gran diferencia de 2018 al día de hoy, ¿no? Hoy hablar de esta parte de inteligencia artificial o cómo la queremos integrar viene ligada a un propósito, a un problema que queremos solucionar. Y de nuevo, la inteligencia artificial es una de las herramientas que puede ser una opción para solucionar esos problemas. Sin embargo, no es la única. Entonces, creo que acá ya empieza a haber como un entendimiento y una reflexión crítica, constructiva y proactiva sobre cómo las diferentes herramientas van a jugar en esta parte y también entender cómo y con quiénes se puede trabajar esas soluciones. Y en el caso puntual, entonces, después de este fine-tuning de proveedores, bueno, empezaron a haber, me imagino, preguntas de la compañía para intentar contestar sabiendo lo que les ofrecía. Bueno, Ujú. ¿cómo fue ese proceso de empezar a decir, bueno, qué podemos contestar, hacia dónde vamos a ir? Y eso terminó en algún proyecto, ¿no? Sí, al final del día sí se terminaron en algunos pilotos, ¿no? Y puedo decir que tuvimos algunos que fueron exitosos, otros en donde no tuvimos la respuesta que esperábamos. Y cuando hablo de no tuvimos la respuesta que esperábamos, me refiero a que debe haber también un proceso de validación. Sobre todo cuando hablamos de inteligencia artificial, de machine learning, hablamos de modelos y algoritmos que tienen que ver de nuevo con los datos, ¿no? Con los datos que se usan para generar esos modelos. Y algo que fue importante para nosotros fue, sabemos o adoptar esta mentalidad de experimentación, que viene mucho del design thinking, ¿no? Sabemos que podemos fallar, esto es un experimento, lo importante es qué aprendemos de este experimento. Y en algunos casos fue entender esta cuestión de la confiabilidad en los datos, ¿no? Hay veces que hay modelos que están hechos para un público en general y hay algunas soluciones que se requieren para un público en específico. Hay modelos que pueden estar pensados para una población, y creo que eso también es algo como comunidad que sabemos, para una población mexicana, pero que necesitamos responder una solución, una respuesta en Brasil. Y a lo mejor no necesariamente los datos de México nos van a servir para Brasil. Entonces, como empezar a validar, empezar a hacer esta parte de aprendizaje, ¿no? Pensando en los extremos, pero también pensando en el tipo de público objetivo al que queremos ir
cuáles son las soluciones que queremos proveer y la otra, que para nosotros fue importante, sabemos o no esperábamos que los datos fueran 100% iguales, ¿no? No esperaba que, por decir algo, si quería predecir cuánto iba a gustar un producto, que el modelo me diera exactamente la misma calificación que me iba a dar el estudio con consumidor, no era algo que estábamos buscando, pero sí que me llevara a las mismas conclusiones. Me permitía hacer la misma conclusión, me permitía decir exactamente lo mismo o llevarme al mismo lado. Y creo que ahí fue donde empezamos a ver justo todos estos temas que es importante tomar en consideración cuando hablamos de las cuestiones de inteligencia artificial, de los datos, de la ciencia de datos per se, ¿no? Que es lo que tenemos como base, lo que construye esos modelos, es importante que la información sea confiable, que responda a las características que nosotros estamos buscando y entender los usos y limitaciones que tienen, ¿no? A lo mejor me sirve para algunas cuestiones en donde puedo hacer muchas ideas de conceptos, ¿no? Que sean relevantes, pero a lo mejor puede que no sea todavía o no estemos en el nivel de que me va a predecir cuál va a ser más exitoso en ventas, ¿no? Creo que ese sería como el santo grial que a lo mejor todos en investigación buscamos, ¿no? Y es una pregunta a la que nos hemos enfrentado. Este solo indicador me va a decir el éxito que voy a tener. A lo mejor no siempre, ¿no? Entonces creo que es importante tomar en cuenta que el proceso sigue siendo el mismo, el proceso es del pensamiento humano y solamente estamos utilizando herramientas que nos permitan generar productividad, hacerlo más rápido, hacerlo más efectivo o incluso liberar recursos también humanos. Mm. Ahora vamos a profundizar un poquito en eso, en cómo es el proceso, porque la evaluación sensorial, bueno, la IA no tiene sensorialidad todavía, entonces claramente las personas están, pero antes de eso hay muchas preguntas que están apareciendo justo con esto de los datos, ¿no? Porque es, ¿cómo acá, bueno, Leonardo Díaz Noyola, o perdón, Víctor y Lida y más arriba también, preguntaban. ¿Cómo sabemos que estos datos tienen la calidad necesaria para poder hacer estos ejercicios, ¿no? Em, ¿Cómo son esas pruebas que se hacen para entender por qué algo es inexacto? Acá creo que mencionaste, bueno, si esto no coincide con esto, entonces probablemente no sea tan correcto. Pero bueno, ¿cómo se puede ir puliendo eso? ¿Cómo se puede ir sabiendo? ¿Cómo se puede supervisar quizás las cajas negras que tienen algunas IAs? ¿Qué nos querés comentar de eso? Creo que aquí algo que justo es importante es, aquí es donde entra nuestro expertise, ¿no? Y para mí eso es algo que es alentador. Muchas veces, em, o al menos yo, en algún momento cuando empecé este reto, pues sentí un poco de miedo, ¿no? O sea, cuando hablamos de inteligencia artificial y todas las diferentes aristas que tiene a nivel regulación, implicaciones en el modelo de trabajo actual, incluso vemos tantos memes sobre el primero que va a ser el primero que te va a quitar el trabajo, cuando ChatGPT estás escribiendo algo y antes de que termines ya te dio la respuesta, ¿no? Hay cosas que pueden llegar a ser o a generar este miedo, y creo que eso también es un sentimiento humano súper válido. Lo importante es qué es lo que yo puedo aportar como diferencial. Entonces, creo que aquí es donde se suma el expertise que tenemos nosotros para ir haciendo estos procesos de evaluación y generar guías o al menos marcos en los cuales podemos hacer esta evaluación o validación de datos, ¿no? ¿Qué cosas son importantes cuando hablamos de los datos? Exactamente las mismas que son importantes cuando hacemos investigación de mercados. Asegurar que los datos son confiables, que la persona que respondió realmente es una persona que existe, ¿no? Que tengamos los parámetros en cuanto a las escalas, que hagamos una limpieza de los datos, que aseguremos que esa información que está entrando como fuente sea sea la información correcta, ¿no? Porque sabemos que cualquier cosa en donde la información no es la adecuada, pues los resultados
van a ser tan erróneos como la información que metimos, ¿no? O tan exactos como esa información. Entonces, en esta parte de generar data histórica de consumidor, de experiencias de producto, de encuestas y demás, creo que es en donde podemos nosotros aportar en nuestro expertise estas cuestiones particulares de confiabilidad en los datos, asegurar que la información es veraz, es adecuada y sobre todo establecer cuáles son esos parámetros que van a ser importantes para monitorear, ¿no? A lo mejor no tenemos que empezar con una base de datos extensa en donde pongamos 80 atributos, tenemos que priorizar, ¿no? Porque también creo que eso es importante y es algo que hacemos en el día a día. Establecemos KPIs, establecemos mediciones que van a ser claves y sobre esas son las que hay que trabajar, porque esto se trata de progresar y no necesariamente de perfección, pero sí de asegurar que podemos integrar esta parte de nuestro expertise en la acción. Y cuando se piensa en implementación IA, se está pensando en soluciones muy orientadas a, se quiere una solución final, un desarrollo armado, o está más anclado en mejorar los KPIs que se tienen, mejorar u optimizar un nuevo hallazgo, una nueva variable determinante. Hoy, ¿cómo está ese tándem entre el resultado final, que creo que es la pretensión de muchos de apretar un botón y que todo sea, ¿no? Aparezca algo, Ujú, ujú. o al contrario, que intervenga muy positivamente en una parte del proceso y de una nueva avenida de conocimiento? ¿Dónde está hoy la tensión? Yo creo que la atención es un hecho que la IA vino para quedarse, ¿no? Entonces, la atención está en cómo aseguramos que la información o que todo esto que se está formando de manera integral, pues nos lleve a esos outputs correctos. Y también pensarlo no como, ese es el objetivo final, ¿no? O el santo grial, como les decía, pero también pensar en que hay pasos para llegar ahí. No necesariamente tiene que ser todo, tenemos que recorrer el camino Entero. entero, ¿no? En 2X, Ujú. es entender esta parte de ir progresando en específico en el camino y de nuevo va a haber cosas que no funcionen. Y creo que también eso es correcto. Lo importante es cómo aprendemos de eso que no funciona para seguir perfeccionando, para seguir optimizando y también para hacer los call to action necesarios al interior de, ¿es esto algo que vale la pena o es esto algo que tenemos que desarrollar en una vía alternativa o en donde, como decías, ¿no? La sensorialidad pues siempre va a jugar un papel importante y entonces pues no hay de otra más que tener a personas probando productos, ¿no? O, Ujú. o contestando encuestas sobre X o Y tema de la sociedad. Mm. Entonces la IA es buena para abrir, para sugerir, pero cuando aparece el humano, digamos, a validar, ahí le va a costar un poco, digamos. Y bueno, ¿cuál es el papel entonces que están teniendo todas estas, todo este contacto con el humano hoy, y esta tensión con la IA? ¿Cómo es el contacto humano, base de datos IA? ¿Cómo se está trabajando en ese sentido? En Me ese refiero a sentido, humano a través de estudios de mercado, agencias, lo que sea, testeos directos, testeos con expertos. creo que al menos como yo lo veo, ¿no? De este lado es, creo que muy poco ha cambiado en la forma en que se hace investigación. Hay cosas que nos ayudan a obtener insights de manera más rápida, ¿no? A lo mejor, y eso es algo que también lo vimos, a lo mejor algo que ayudó o que fue un parteaguas en el tema pandemia fue el hecho de abrirnos a la posibilidad de que podemos tener una conversación virtual y es igual de rica que estar uno a uno, ¿no? O que en algunas cosas, para algunas cosas en donde tenemos que resolver rápido, ¿no? Podemos estar virtual y podemos tener esta conversación y habrá algunas otras, ¿no? Pensando en la riqueza que tienen las conexiones persona a persona, en donde es más importante estar
en físico, ¿no? Hablando de amistades, de conversaciones y demás, pero que hay muchas cosas que se pueden hacer virtual y que se pueden resolver de esa manera. Entonces, creo que justo hay herramientas que nos van a permitir capturar de manera más rápida, analizar algunas cuestiones que antes tomaban un par de días, ahora se pueden hacer de manera rápida y general. Y creo que eso también es algo que es bueno y que nos ayuda a ir avanzando y a darnos el tiempo de pensar en otras cosas, en los planteamientos, que creo que esa es la parte también que es importante, que como comunidad de investigación sabemos, ¿no? Es importante tener este espacio para reflexionar sobre el problema que queremos resolver. Más allá de saltar a soluciones, es cuál es la necesidad que hay detrás de esta petición, ¿no? ¿Cómo planteamos algo que sea colaborativo? Porque creo que también ese es el otro elemento que es importante. Podemos robustecer mucho de los modelos, de los análisis, de las herramientas y de incluso de las aproximaciones de una investigación cuando hablamos y colaboramos entre agencias, empresas, entre mismas agencias, entre profesionistas, el tener diferentes perspectivas, el abordar un mismo problema desde diferentes ángulos es lo que nos ayuda a ir robusteciendo el acercamiento, el que si yo soy experta en un tema en específico, que es la parte sensorial, pero hay alguien que es experto en comportamiento humano y otra persona que va a ser experto en cómo funcionan los sistemas y demás, todo eso es lo que enriquece el planteamiento que hagamos y pues nos lleva a mejores soluciones o propuestas de solución que van a ser relevantes para quien, ya sea para la empresa, para el negocio o para los consumidores. Mm. Bueno, voy a ahora leer algunas preguntas porque traté de condensar algunas en las preguntas anteriores. Ahora, puntualmente, Alfa y Beta estaba preguntando que hoy usamos IA para analizar datos del consumidor de distinta manera, pero ¿ves probable que la IA se convierta en un co-creador estratégico que anticipe tendencias culturales emergentes más allá de los estudios clásicos de mercado? O sea, tendencias culturales, ¿no? Más allá de tendencias de sabores. Mm. Es un poco más amplio. ¿Vos qué vas Ujú. viendo respecto de las herramientas de IA que conoces o utilizas? Creo que puede adelantarse a ir viendo algunas cuestiones, creo que puede ser, ¿no? Creo que la evolución nos puede llevar a ese nivel. Lo interesante es también entender qué es lo que hay detrás de esas tendencias, ¿no? Y de nuevo, creo que ahí es donde nosotros jugamos un papel clave. Podemos anticipar o la inteligencia artificial puede abrir este abanico de opciones de cosas que pueden estar gestionando un cambio cultural o alguna nueva tendencia en un país, pero creo que siempre va a ser interesante entender el qué hay detrás de eso o el ir a profundidad. Y ahí a lo mejor la IA en algún momento puede que llegue a ese nivel, pero creo que tiene que partir de este conocimiento humano, de nuestro expertise, de nuevo, de qué tan profundo queremos ir o qué tan profundo podemos ir para explicar los porqués, porque creo que como seres humanos es algo que siempre vamos a tener, ¿no? Es no solamente la información, es dime para qué la voy a usar o por qué está sucediendo esto, cuáles los racionales, y creo que ahí de nuevo es donde nuestro papel se vuelve relevante en entender los porqués y los para qué, ¿no? Y eso cómo conecta, en conectar los datos. El conocimiento solamente en general es bueno, ¿no? Nos ayuda, pero el poder conectar los puntos es lo que hace que las historias se vuelvan relevantes, es lo que hace que también se genera acción, ¿no? Dos puntos sin conexión, pues pueden estar ahí, pero si no llegamos a ese nivel, creo que difícilmente van a provocar una acción en consecuencia. Bien, o sea que no podemos dejar todo en manos de la IA, sino que un poco hablábamos de estos términos de IA-centric, que las compañías están IA-centric y que mencionaste. Es bastante menos articulado de lo que uno supondría, ¿no? Es decir, hay mucho de explorar y de validar.
y sin grandes sistemas que lo hagan, sino que es propio de la experiencia y las compañías lo entienden bien, pero también sigue siendo muy consumer centric, porque básicamente hay que conectar con ese consumidor, con esa cultura, para que todo eso tenga sentido. Y básicamente ahí hay gran papel de el entendimiento del consumidor, el papel de las agencias en ese rol, pero bueno, dialogando con tecnología también, ¿no? Ujú, totalmente. Sí, al final del día creo que es eso, ¿no? Eh, a lo mejor en algún momento o hay algunos enfoques que pueden ir relacionados a la IA, ¿no? Y eso es relacionarse a la metodología, ¿no? A la herramienta, es tener ese enfoque. Y creo que el enfoque adecuado o algo que siempre tenemos que tener en consideración es a nuestro consumidor, ¿no? A nuestro usuario final, al humano que está detrás de todo eso o quién es quien va a tomar la decisión. Y en ese sentido, creo que eso es lo importante o la solución. Y eso es algo que hemos ido aprendiendo también en el camino y que como, de nuevo, como investigadores a veces sabemos que puede haber personas que nos digan, no, es que yo quiero un quali. Ajá, a ver, antes de que me digas qué metodología quieres, dime cuál es la pregunta que quieres resolver, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor en ese sentido también va ahí, ¿no? No se trata solamente de crear IA por IA o que todas las soluciones se tienen que digitalizar y demás. Se trata de entender cuál es la pregunta y cuál es la mejor forma de resolverlo y pensar en la IA dentro de toda nuestra herramienta, de nuestro set de herramientas, como una opción más que nos puede ayudar a generar algo mucho más rápido, que perdure, que vaya nutriéndose a sí misma y que nos lleve como a un nivel un poquito más arriba. Sin embargo, no deja de ser eso, una herramienta parte de nuestro set. Perfecto. Voy leyendo otra. Aquí Michael dice que cómo son las políticas que manejan las diferentes plataformas de IA, garantizan los datos que subimos están protegidos o podemos validar que se cumpla con la seguridad y un poco relacionado con los riesgos de la implementación de la IA, ¿no? Uh-huh. Creo que seguramente habrás tenido algo de experiencia de eso que nos puedes comentar. Sí, creo que igual, esa es una cuestión que es muy importante siempre, el tener en consideración las políticas de privacidad de los datos, ¿no? Y hablando particularmente de México, de nuestra región, a lo mejor no hay tantas regulaciones como puede ser la regulación europea, ¿no? Como algunos países a lo mejor tienen un poquito más de este detalle, pero sí es importante el asegurar la información que se pone y tener en consideración todas estas cuestiones éticas que son importantes, ¿no? El proteger la información del consumidor, el que la parte de que no sea, que no necesariamente se pueda ligar la información a una persona en particular o distinguirla de alguna forma en específico, sino que todos estos datos formen parte del agregado, que es como también hoy se trabajan en muchas cuestiones la información de consumidor de manera general. A veces también algo que se pone sobre la mesa son las cuestiones en específico. Por ejemplo, Facebook usa inteligencia artificial con el reconocimiento facial, ¿no? Entonces también ese es uno de los parámetros que también es importante tener en consideración y vamos a tener exactamente los mismos retos que tenemos en el día a día cuando hablamos de soluciones para ciertos públicos. Asegurar que nuestros datos o que lo que estamos recolectando no tenga un sesgo también de entrada, ¿no? Hablando de algunos retos en particular, yo sé que en el caso de nuestro país, en México o en algunos otros países de Latinoamérica, no todos los consumidores tienen acceso a Internet, ¿no? No todos, Todavía. ajá, exactamente, y pues a la IA pues, tienes al siguiente nivel. No Ujú. todas las personas van a tener como esta parte van a participar en una cuestión de un estudio de consumidor. Entonces, hay que también tener eso en consideración, que puede haber sesgos que son naturales y que son también nuestros propios sesgos, ¿no? Cuando hacemos investigación de mercado. Ujú. ¿Y algún otro riesgo o
que sientas que tiene la IA hoy aplicada o mal aplicada, que quieras mencionar o que hayas Mm, experimentado? particularmente creo que tiene que ver con más con el planteamiento y el uso que podemos hacer de los datos que en otro sentido, ¿no? Eh, Ok. hay varios No, casos de fake news, ¿no? Y dicen, bueno, pues es que también los modelos que se están haciendo se toman de las redes sociales en donde se amplifica un mensaje por los algoritmos o por quién hace más retweets o cuestiones de ese estilo y que no necesariamente está reflejando lo que sucede en una sociedad completamente, ¿no? pero recabado de los datos propios que uno puede tener, ¿no? Ujú. Ahí como interpreta la IA, que son datos que uno recabó, ¿hay algún riesgo de decir, bueno, tomar a pie de la letra? Son conclusiones muy generales. ¿Hay algo que la IA no está haciendo todavía bien y quizás se pueda perfeccionar en el futuro? ¿O que necesita validación, como decías antes? Sí, yo creo que siempre tiene que haber este componente, ¿no? Que va a ser cada que de iteración, de entender cuál es la fuente de los datos, de donde estamos obteniendo esa información para poder contrastar, entender y también, de nuevo, ver las limitaciones que son factibles o no dentro de lo que se está obteniendo. Ujú. Entonces, bueno, ahí para responder una pregunta que decía ahí, no hay ningún modelo de IA para investigación de mercados que sea el más útil, depende mucho de la pregunta, depende mucho de los datos que se tengan, del objetivo y cómo va a Ujú, dialogar eso con otras cosas, ¿no? Pero no hay una IA que decida por nosotros. Ahí hay algunas preguntas, bueno, preguntas directas, si hay herramientas de IA que utilizan. De hecho, había una pregunta que tenía que ver con cómo es la IA generativa, digamos, los usos de otras de las más abiertas, ¿no? La ChatGPT, ujú, Copilot, Gemini, se usan en las compañías, se usan abiertas, porque también tienden a creer, como esto todavía sigue siendo bastante nuevo, que hay un libre albedrío en el uso, ¿no? No hay una. A veces sí debe tener gobernanza de datos, pero en general se usan alguna de estas también en la compañía de manera abierta, en distintas áreas. ¿Cómo está funcionando eso? Que puedas contar, ¿no? Dentro de la mm. compañía. Sí, pues yo pensaría que al final del día sí hay herramientas que se utilizan y también hay cuestiones que pueden ser muy personales en función de las que utilizamos en nuestro día a día. Ujú, Eh, de nuevo, creo que sí es importante que también pensemos en este alcance o este impacto que puede tener el uso de estas herramientas en nuestro trabajo. Entonces, particularmente, como yo trabajo en el Departamento de Investigación y Desarrollo, pues mucho de lo que nosotros hacemos es confidencial, entonces no les puedo hablar en específico de algunas cosas, ¿no? De qué herramientas uso en temas específicos de trabajo, porque es información confidencial, pero lo que sí es importante es que también tenemos como estos aspectos que cuidar a la hora de la privacidad de la información que se está utilizando, qué tanto podemos hacer uso o no de ambientes abiertos versus versiones controladas que surjan dentro de un espacio más específico, que son también los ujú. retos que tienen el uso de este tipo de herramientas, ¿no? Muy bien, y ahí hay una pregunta muy R&D, no tan relacionada con la IA, pero es esto de cómo están pasando muchas empresas que lanzan productos, ¿no? Y no se dialogan tanto con las áreas de marketing porque es una estrategia, ¿no? Lanzar productos y ver qué pasa, ¿no? Para cortar el camino de la innovación. Ha cambiado algo con este auge de la IA, digo, se empiezan empieza a haber otro tipo de modelo, ¿no? Porque antes el modelo era un modelo totalmente controlado, pasó a un modelo más de salto, ¿no? Y ahora con la IA, ¿qué pasa? Digamos, ¿va a haber cambios? Yo ¿Se creo van a dialogar que distinto con marketing? Yo creo que al menos en específico, sí ayuda a tener un poco más de soporte en este tipo de decisiones, ¿no? El partir, por Claro. ejemplo, de identificar cuáles son los sabores de la temporada. Pues, los consumidores siempre que viene verano hablan de los sabores que más les gustan y entonces puedes empezar a crear un poco más enfocado y a lo mejor que las ideas no sean tan locas o a lo mejor no tengan como tanto o algo tan loco detrás, ¿no?
que sigan un racional, una lógica. Creo que para eso también ayudan ese tipo de herramientas, para que en lugar de irte a un marco así de grande, puedas acotar esa parte de los espacios y también hacerlo relevante para los consumidores, ¿no? Que no sea una cuestión de una genialidad de alguien pensando que me gusta el sabor X y entonces lo lanzo. No sucede así, la realidad es que hay muchísimos procesos detrás para que también eso no suceda, pero sí que vengan de un planteamiento también de conceptos en donde las áreas se hablen más y de nuevo colaboremos juntos para que también ese proceso sea más rápido, porque también es cierto que el consumidor cada vez quiere cosas que lleguen a sus manos mucho más rápido y las empresas tienen que responder a eso. Bueno, nos quedan poquitos minutos, pero hay una pregunta que está buena que tiene que ver con, bueno, qué recomendación o cómo ves de acá al futuro también, sobre todo para agencias de investigación, del cual AMAI tiene más de 70 empresas y muchos de ellos están aquí presentes hoy. Y justo acá hay una pregunta que es interesante, ¿no? ¿Qué le dan más valor a ustedes como cliente a una agencia de research? ¿Automatización en procesos de tiempos, IA predictiva? Client service, ya que en ocasiones se proponen cosas nuevas desde las agencias, pero no todos están abiertos a probar, ¿no? Por miedo, desconocimiento o estrategia o que no entra bien, ¿no? Si querés dos cosas, entonces, ¿para qué lado o qué recomendación le das a las agencias? Y por otro lado, si las agencias ya proponen cosas, ¿cuándo puede ser esto de una manera más fácil de digerir para las compañías? Creo que ahí es muy importante la comunicación, ¿no? Y la transparencia en específico. Habrá casos en donde justo se está buscando responder o tener soluciones innovadoras y creo que esa comunicación agencia-cliente es bien relevante para entender en dónde a lo mejor necesitamos algo muy particular y específico para trabajar y entonces no necesariamente estás buscando algo nuevo, pero hay otras en donde quieres colaborar o incluso a lo mejor no tienes tú por qué tener la solución como agencia, pero con tu cliente sabes que puedes a través de brindarle información de bases de datos, ayudarlo a que ese conocimiento que se está generando esté sustentado, sea el adecuado y demás. Entonces creo que ahí la comunicación es clave, entender que hay cosas, hay cuestiones en particular donde se está buscando esta parte de innovar, de tener nuevas metodologías o hasta incluso escuchar. Y pues, si hay algo que tú crees que es interesante para tu cliente, pues, promueve ese espacio para platicar y a lo mejor no va a ser una respuesta inmediata, pero también estás plantando en él esa semilla de que puede contar contigo para este tipo de soluciones. Y las empresas están abiertas a poder compartir información, porque muchas veces la información es de las empresas, o es difícil por los protocolos y demás. Mejor la agencia que ya tiene datos recabados, ¿no? Ujú. Creo que es más fácil de esa manera, pero al final del día, creo que también en el proceso, esta apertura y esta colaboración es parte de lo que enriquece, ¿no? Y de alguna forma puede haber esta parte de apertura de compartir, a lo mejor no todo el detalle, pero sí algunos de los aprendizajes o cuestiones que pueden ir mejorando o hasta incluso feedback, ¿no? También el que se abra la puerta a decir, a ver, dame retroalimentación, estoy trabajando en eso. Y de nuevo, creo que tiene que ver muy específico a proyectos y en lo que se esté trabajando. Ujú. Pero entonces, bueno, están abiertos los clientes a que las agencias promovamos. Digo, parece ser que no todo es un proveedor de tecnología con IA, que sí tiene la ventaja de tener una solución o un método, pero las agencias estamos muy presentes en ese camino, solo que hay que conectar bien con la necesidad, ¿no? Con el o con lo que está buscando la empresa en ese momento. Y ahí, bueno, hay algunas preguntas que tienen que ver con eso. Hay una muy puntual, una punta bomba, que es las agencias que no utilicen la IA, la estás leyendo, me imagino, o la utilicen muy poco, ¿están destinadas a desaparecer o hay espacios donde cada uno se puede ir posicionando? ¿Cómo lo ves vos? ¿Desde el área de sensorial o desde el área también de INSA, que obviamente conoces? Sí, yo creo que no necesariamente, ¿no? Que estén destinadas a desaparecer. Creo que la inteligencia artificial te provee una ventaja competitiva.
así. O sea, creo que esa es una realidad, ¿no? No podemos negar que estamos en el mundo en el mundo de la digitalización, ¿no? Que esto ya está aquí, ¿no? Entonces, en ese sentido, no creo que necesariamente tengan que desaparecer. Creo que la oferta que deben de tener sería única, ¿no? Y entonces ahí creo que es donde se posicionan los temas, el valor que yo ofrezco, el diferencial y en específico, cómo puedo sumar a tus objetivos, a los objetivos de alguien más desde esta parte, ¿no? Entonces, creo que justo, o sea, el tema de la inteligencia artificial, de nuevo, no creo que tenga que ser en todo momento para todas las cosas, de nuevo, es una herramienta y es importante valorar cómo casa esa herramienta con tus valores, con tu oferta, con tu posicionamiento estratégico y a partir de eso tomar decisiones, pero creo que quienes no tengan una oferta diferenciada, única, no estén sumados a ese mundo, sí pueden desaparecer. Bueno, entonces creo que un mensaje es, hay que abrazarla, creo que muchas agencias están pensando en el cómo y por dónde empezar, puede ser una buena guía, dónde empezar a hacer esto, digo, porque hay distintas maneras y creo que el universo es tan vasto que es fácil perderse, ¿verdad? Entonces, Mm. ¿desde dónde una agencia, supongamos que es una agencia que está empezando o una que ya está un poco más avanzada, qué le recomiendas hacer dentro de ese aspecto? Yo lo que les diría es, tomen en cuenta de nuevo este gran framework, que no es solamente el tema de la inteligencia artificial, sino es una cuestión Digitalización. de digitalización y en ese sentido, para mí algo que creo que es importante es como para ir también cerrando, es pensemos en que esta transformación exige mucho más que solamente entender funciones y resultados, sino o de un algoritmo y demás, sino que implica un entendimiento profundo de cómo esto va a impactar en el ecosistema en el corto y en el largo plazo. Y en ese sentido es importante siempre tener una alineación estratégica, reflexionar críticamente con nuestros valores, propósitos y sobre todo construir el valor en el largo plazo, que es algo que debemos tener en el core. Mantenernos human-centric, ¿no? Y cuando digo human-centric me refiero a consumidores, clientes, a los mismos empleados, a los stakeholders. Al final del día, sí, la inteligencia artificial tiene un impacto en nuestros trabajos, en cómo lo hacemos, incluso en la fuente de trabajo de algunos, que tenemos que también responder a un mundo que hoy nos exige agilidad, que nos exige adaptarnos de manera rápida a las tendencias que tenemos un mundo que es cambiante, que es bastante volátil en términos generales, ¿no? Y que como seres humanos estamos impactados por lo que pasa en la economía, en la política, y que hoy estamos viviendo un momento bastante interesante en todas las fuerzas que están cambiando y la velocidad con la que cambian. Y pues esta parte de proactividad y colaboración, ¿no? Que es importante proponer, sumar el expertise, ¿no? Es lo que les decía, entender qué es lo que haces de manera única y diferente, es lo que te va a ayudar a generar esta diferenciación, a generar este valor que pueda llegar a un tema de sumar a estas propuestas con pensamiento crítico e informado. Es muy importante que nos informemos sobre la inteligencia artificial. Si no conocemos términos, vayamos, aprendamos, no tengamos miedo de hacerlo. A veces uno piensa que inteligencia artificial es algo súper complicado y que hay que saber programar y demás. Hay que entenderla justo para que podamos empezar a crearlo, ¿no? Me encanta, como, yo quise retomar esta frase también para compartir con ustedes. Es de una persona que admiro mucho, es un científico, ¿no? Es Stephen Hawking. Stephen Hawking falleció en 2018 y lo que él decía es que las computadoras nos van a arrasar, ¿no? A los humanos dentro de los próximos 100 años. Y lo que era importante para él o lo que él dijo es que cuando esto suceda, necesitamos estar seguros que las metas de las computadoras o de la inteligencia artificial, llámenlo como quieran, robots, es
esté alineada con las propias. Entonces, creo que esa es la llamada, el ser proactivos. Para mí, el partir de un lugar de miedo de decir, ¿sabes qué? No sé cómo tomar esto, es algo que en donde puedes decir, ay, voy a perder mi fuente de trabajo, ya no voy a ser relevante. Al contrario, es cómo hoy puedo ayudar a que este mundo que estemos construyendo sea de la manera adecuada, con valores que comulguen con los de la compañía, con los míos personalmente, y justo empezar a crear esta parte de ese mundo sin sesgos, inclusivo, que pues es lo que creo que vale la pena, ¿no? O el llamado de acción para todos nosotros en la comunidad. Bueno, Paloma, la verdad que una reflexión muy linda, muy desafiante también. Y bueno, se nos pasó la hora, fue todo muy rápido. No llegamos a abrir el micrófono, pero creo que tratamos de ser eh, respetuosos con todos los que hicieron sus preguntas. Ojalá hayamos contestado varias de ellas, ojalá les haya servido para inspiración, que es un poco la idea. Yo, Paloma, te quiero agradecer profundamente por estar acá. Bueno, y este ciclo sigue, invitarlos a todos al próximo ciclo que será el miércoles que viene con Arcos Dorados. Y nos gustaría dejarles, no sé si Gaby la puso por ahí, una encuesta o la va a mandar por email, Gaby. Bueno, gracias para que puedan comentar sobre el espacio. Es muy corta la pregunta, pensado porque nos cuesta contestar encuestas. A nosotros que estamos acá nos cuesta contestar 6, 7 preguntas, así que les agradecemos si cada uno lo puede contestar porque es valioso para el espacio. ¿Sí? Bueno, muy bien, Pal. Muchas gracias por estar, muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias por la invitación. Adiós. Gracias a todos los que están saludando.